donde dije, como os decía, empezó a darme cuenta que algo estaba mal. Y no eran las personas que estaban a mi alrededor ni el que me hizo daño antes. Sí, El problema estaba en mí. exacto. Ni ese problema. No sé si los que nos están viendo también tienen un problema con perdonar. Bienvenidos a todos, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast de Charlando entre Amigos y hoy quiero que nos acompañen aquí a hablar nuevamente, aquí un poco, nos acompañen en este tiempo a charlar como amigos, ¿verdad? Hoy vamos a aprender aquí sobre un tema que yo sé que tal vez es bastante difícil para muchos aquí, tal vez me incluyo en lo personal también, Sí. es el perdón, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco sobre esto y también para aquí, para hablar un poco de ese tema, hoy tenemos a un invitado muy especial. Aquí se los que voy a presentar aquí es el pastor Luis Oliva, el pastor general de Iglesia Ciudad Cristiana, nuestro pastor desde aquí. Entonces, bienvenido pastor hoy, que de verdad que es un gusto tenerlo aquí charlando entre amigos, ya que ya llevamos varios episodios. Yo sé que usted también ha sido bastante estado atrás de esto. Usted, gracias a usted también se hizo esto, ¿verdad? Aquí por tener un espacio aquí en la iglesia, por aportaciones aquí, cosas que hemos visto y gracias a usted también esto se concreta, ¿va? Se hizo y aquí estamos, dijo. Mm. Y ya llevamos varios episodios y realmente creo que es muy grande y aquí, pues hoy es un gusto tenerlo aquí, ¿verdad? Con nosotros, así. Gracias, Ramón. Pues para mí es el gusto estar acá. Muy contento de ver tanta cosa bonita que ustedes han logrado, ver los episodios. Pues yo soy fan de los episodios de ustedes. Te he hablado de algunos de ellos, me han gustado. Y hoy tengo el gusto y el privilegio de acompañarte aquí en este Y episodio. es un gusto, pastor. No, y hoy aquí, pues lo importante aquí en este podcast es eso, de esa charla. Como yo sé que muchos jóvenes verdad están ido escuchando. Como decíamos el primer episodio, decían, cuando empezamos, decían, "Ay, no sé cuántos los van a escuchar y si alguien no nos ve, decían, Sí, y sí. realmente es impresionante como varias personas allá afuera han ido comentando de eso ¿Cómo y no? qué bendición es porque, o sea, es una bendición ver que a alguien allá afuera le está sirviendo, que Seguro. sea de inspiración o le sirva para su vida, sea de motivación y realmente nos encanta hacer esto. Esperamos Buenísimo, seguir así creciendo, ¿eh? buenísimo. Sigan adelante. Y gracias. Y pues hoy, para estar aquí, queríamos charlar un poco sobre un tema así que yo sé que es bastante a veces difícil para muchos, así como lo Cierto, mencionamos hace un ratito, cierto. y eso es sobre el perdón, o sea, sobre realmente perdonar, o sea, Mm. el perdón creo yo que solo la palabra perdón ya es como que dice, híjole, dice alguien por ahí ya se pone así como que, eso sí Sí, basta, sí, no es fácil, no es alguien fácil. ya se acomodó en la silla, digo. Sí, te digo que no es fácil porque, bueno, depende de la etapa donde estés viviendo. En la niñez es más fácil manejar el perdón, pero cuando ya entras a etapas como la juventud y la vida adulta, ya el perdón ya no es nada fácil. Eh, quisiera, quisiera empezar contándote que yo disfruté menos mi juventud debido a este tema que estás tratando. Es decir, pienso que hubiera disfrutado más mi juventud si hubiera aprendido a perdonar, pero tenía ese problema. No sé si los que nos están viendo también tienen un problema con perdonar, que seguramente que sí, Seguramente, ¿verdad? seguramente. ¿Verdad? Porque no es nada fácil perdonar cuando tenés roto el corazón, cuando te lo rompieron y cuando alguien cercano a ti te lo rompió. Entonces, todo eso no es nada fácil y por eso quería empezar diciéndote que mi juventud, que no fue hace rato, sino acaba de Ya ser acaba de ser hace un poquito, o sea, hace un par de años, digo. hace un parito de años, pues no fue fácil en esa parte porque yo la agarré muy personal, la agarré muy personal, con personas cercanas y con personas que me topaba en la vida y que
la verdad, no se comportaban como uno espera y uno lo agarra así muy, muy así con el corazón, Muy a pecho, dicen, no se lo toma, pero aquí. muy a pecho y entonces eso hizo que el perdón no fluyera. No me fluyó así de fácil, ¿verdad? Pero por ahí quisiera empezar con esto que me estás eh, comentando que quieres hablar. Y de hecho, algo que lo mencionaba, así cuando no es fácil, cuando uno está entre más joven, así, Sí. esa etapa, porque como dices, sí es muy difícil aceptar más cuando es alguien cercano, dice. Y como mencionaba, si es alguien que uno conoce, con el quien interactúa y de Mm, la nada viene y tal vez hace algo, ¿verdad? mm, Y uno se lo toma muy a pecho, después eso cuesta. En lo personal, tal vez ya tenía, antes, es como una pequeña parte ahí tenía un mejor amigo, ¿verdad? Bueno, ya, realmente tenía dos. ya. Actualmente todavía uno de ellos, pues sí, seguimos ahí en constante Sí, plática, pero uno de esos amigos, yo creo que fue en básicos, realmente, ya. durante esta etapa. Yo me pegaba mucho a él y realmente, tal vez en primera nos separamos un tiempo, ¿va? Pero justamente donde en el colegio donde yo entré a estudiar, él también ya estudiaba ahí, Mm, cosa que según yo ya nunca lo iba a ver, ¿va? Yo mm, ya lo había dejado ir desde... ¿cómo no? Pero sí, me alegró realmente saber que conocí a alguien ahí, ¿va? Porque yo creo que cuando uno entra a estudiar, uno es Sí, como, "Uy, aquí sí, nadie sí, me seguro. conoce, yo me siento raro, me siento ahí en el rinconcito porque no conozco a Así es. nadie". Y en lo personal, que a mí que me costaba andar hablando con gente, dice, tal vez no sé, realmente me mantenía solo. Y no solo que en este colegio, cuando yo entré, ya tenía ese apodo en todas, desde básicos, me pusieron un apodo hasta carrera, ¿va? ¿Cómo Y no? siempre me decían el bendito entre las mujeres, decía, Porque porque, tenías más amistad con las mujeres. porque en mi clase generalmente éramos 18, 17 eran mujeres y yo era el único hombre Ahora de te digo todo. una cosa, las mujeres son grandes amigas. O Sí, sea, hay veces los hombres no lo entendemos, pero las mujeres son grandes amigas. sí, Pero te entiendo la parte que me estás hablando sí. No, y de hecho sí son buenas amigas. Ahí, actualmente yo sé que mi mejor amiga que ha estado aquí en podcast, en los ahí, podcasts. aquí he estado, ¿Cómo no? la que más ha salido, creo yo. Entonces, pero sí, como veces ustedes vale, muchas amistades, son grandes personas y realmente Sí, como las mujeres sí, tienen algo que no sé, pero, sí. pero que uno apega bastante, ¿va? Yo creo que también es al revés, pero Y ese es, entonces en tu vida escolar, llamémosle así, ujú, fue el lugar donde te costó el donde tema del empezó. perdón y las cargas emocionales. Sí, de hecho yo creo que incluso, o sea, yo creo que como dices, yo creo que eso de mejor amigo fue el detonante, digámosle así. Ajá. Como usted dice, así como usted tuvo esa etapa donde todo empezó a ser más difícil, Mm, digamos, en el concepto de perdón, porque como tal vez de pequeño uno dice perdón, tal vez no es que uno perdona, pero uno se le olvida, ¿va? Y ¿cómo después no? ya sin rencores con la gente y nada. Pero creo que ya cuando uno crece, como dice usted, se lo toma muy a pecho y en este caso, yo cuando entré a estudiar ahí, tuve ese problema otra vez con mi amigo, ¿verdad? Porque yo entré y realmente confiabas en él y empezamos a hablar y yo Mm, sé que él tal vez empezó a comportar muy distante a como éramos antes, ok, tal vez por presión social, yo sé que tal vez eran por las influencias que él tenía de sus nuevas amistades y ok, todo, y el hecho de que yo fuera muy reservado, muy ¿cómo tímido, no? como que a él, sinceramente, lo voy a poner así, le Sí. avergonzaba ser amigo mío, Bueno, literal. te digo una cosa, y solo quiero dar un punto a favor de tu carácter y tu forma de ser. Ajá, Eh, eh, a mí me agrada la persona que es reservada y tenerla a la par y ser amigo de alguien así como tú es un punto a favor. Te explico por qué. Porque en realidad gente como tú, tenerlo de amigo vale mucho porque valoran mucho la amistad. Número uno. Número dos, valoran mucho los secretos de uno cuando es amigo, porque así como son de reservados, nos guardan nuestros secretos nos- y eso es algo que hay que valorar mucho, pero solo eso quería decir acerca de tu personalidad. gracias, doctor. Siento halagado. Sí, pues, y me ganas en ese proceso, a mí me cuesta porque, tal vez porque, como le digo yo,
confiaba bastante en él, tal vez porque a él lo conocí literalmente desde que entré a estudiar, cuando han esto de párvulos, ¿Ok? uno entra a esa escuelita, desde ahí lo conocí ¿Cómo hasta no? esa época, ¿verdad? Y durante ese tiempo, tal vez esta etapa, yo sufrí tal vez de bullying, o sea, lo que es acoso y Ya todo esto, comprendo. Como muchos de pero, nosotros. ajá, solo que yo no, realmente yo no me esperé que el principal que iba a hacer esto era mi mejor amigo, el que Él solía. participó del bullying contra vos. Ajá, Ok. y tal vez por eso ahí fue donde tal vez esa etapa fue donde que ya lo hablamos incluso aquí con Hamilton, aquí Ah, una vez ya lo ya platicaste. hablamos un Sí. poquito ahí de eso y un episodio anterior, pero eso, justamente eso, ¿verdad? Que yo creo que fue por la edad Ahora también eso uno poco a poco te fue guardando algo. fue guardando algo, o sea, literalmente fue guardando algo dentro de mí y como dice usted, ahí fue donde empezó el problema con el perdón, digo yo, Ya. porque tal vez el hecho también, uno de no sé si por ser reservado, pero realmente yo sí o sea, no solo de sentirse mal, que obviamente me iba a sentir mal siendo mi mejor amigo, Mm, pero sí empecé a guardar ese rencor, ese como dice te uno, odio entiendo. escondido que le Te dicen entiendo así como, perfectamente. entonces, de hecho, después de eso creo que ya se volvió un problemita el querer perdonar, no solo Entiendo. con él, sino que con cositas y ya empezaba esto como mencionaba. Ahora, ¿tú buscaste el perdón con él y él se acercó al rato contigo? O el perdón se mantuvo en el ambiente porque él prácticamente se alejó de ti? Ah, pues en este caso, pues sí, diría yo que nunca realmente, tal vez intenté, intenté Intentaste. hablar con él, Él no intentó. de su parte no, Ok, comprendo. ajá, pero como dejamos mucho tiempo de ya hace años, ya nunca lo volví a ver Ya, realmente hasta el día de ya. hoy, pero sí, de hecho esto fue algo como esa semillita que se sembró ahí, Oh, va, de sí. ya. Pura espina. De ya cuando yo creo que eso fue mucho, afectó mucho en cosas de, como se decía, tal vez alguien decía algo sin querer, ¿verdad? O Mm, tal vez no lo decía con la intención realmente, mm, o tal vez sí, pero no fue algo tan grave, digámosle así, ya. que hubiera sido fácil hablar, como dicen unos, hablando se resuelven las cosas, dicen por ahí, pero tal vez ya uno se lo tomaba muy a pecho. Yo me lo tomaba muy a pecho y me costaba venir En y decir, siguientes relaciones me hablas, es decir, pasó tanto. eso en aquel tiempo y ahora las relaciones ya Sí, tienen una cierta desconfianza de otra vez me va a pasar. otra me va a pasar, decía yo. Y sí, y así justamente esa palabrita tenía yo Mm, que en ese tiempo pensaba mucho de decir otra vez va a pasar, entonces ¿para qué voy a mm, esto, verdad? Y mm, ya sea con amistades, entre familia, exacto. entonces se volvió como que un circulito, digámosle Mm, ahí, donde algo que me hacía sentir mal, lo guardaba. ya, Y guardaba ese rencor dentro de mí, o esa molestia, yo le decía. entiendo. Y como mencionaba usted, pastor, decía, en ese tiempo se volvía, no sé, uno empezaba a guardar y guardar y Mm, empezó a costar mucho, mucho perdonar, ¿verdad? Realmente era algo como que yo decía, no, yo por qué lo voy a hacer, que lo mm, haga él, va. wow, Y yo creo que ahí se nota cuando uno pone su ego primero, ¿verdad? seguro. Se pone uno primero a decir, yo no cometí un error, lo cometió la Mm, persona, ¿verdad? Y uno empieza a tomar eso y decir, no, yo podría haberme equivocado, pero no lo voy a aceptar. Así va. entiendo. La otra persona o da el primer paso o yo aquí no me muevo, ¿va? Y eso que estás hablando es un punto muy importante a tratar en el tema del perdón porque uno piensa, y, y uno piensa que uno tiene el derecho de que si la persona te hirió, esa persona te tiene que venir a pedir perdón. Sí, Y uno, en realidad, cuando lo piensa con amargura, uno dice, no, no, yo tengo el derecho de pensar que él o ella debería de venir a pedirme perdón. Entonces uno espera un día, una semana, un año, 20 años y toda la vida. Porque hay eso de que mío fue el derecho y hay veces el orgullo, que yo me incluyo, o sea, estamos hablando de algo que nos pasa a todos, no solo a ujú, ti, a mí también me pasa, yo soy, pues, como tú sabes, soy pastor y me pasa de que si alguien me hirió o alguien me hizo algo, yo digo, no, él debería de venir a decírmelo. Pero ese orgullo al rato cuando uno lo piensa, uno dice, eh,
qué orgullo que me agarró y me tiene trabado. Tiene. Y me tiene trabado porque yo podría venir, dar los primeros pasos, llamar y decir, mira, Mm, esto pasó, siento que tú me deberías de pedir perdón, pero yo estoy tomando la iniciativa de empezar algo. Y sé que no es fácil, ¿verdad? mm. Sé que no es fácil. Yo estoy hablando No, de cosas que no son fáciles. O sea, sí. se hablan bonito, se hablan fácil, pero Pero no no, es nada fácil. no se vive Pero fácil. por ahí, ¿verdad? Ese comentario quería hacer con respecto a todo lo que estabas hablando. Sí, y realmente como este es todo, o sea, uno cuando se pone su ego siempre enfrente Seguro, es una de esas, de esos principales detonantes a que uno no quiera seguro. de perdonar, va. Y a Y, mí, y en tu caso, que fue en el colegio, que también es un lugar donde a uno le duelen cosas porque son amigos y la juventud uno tiene pues a los amigos muy cerca y a eso uno le duele. mm, Yo quisiera aportarte algo en este tema tan bonito que están tratando ustedes los jóvenes. En mi caso el problema no fue en el colegio. Es más, yo quería estar en el colegio que porque la pasaba ahí muy bien. quería ir, Sí, yo quería estar ahí. Donde no quería estar era en mi casa, Mm, porque ahí era donde yo salí herido. mm, No salí herido del colegio, ni con mis amigos, ni amigos, con mis amigas. No, ahí la pasaba fenomenal. ahí quería yo estar, Ahí quería yo estar. irme de salir bajo la lluvia de alba. No, no era una cosa relinda, ¿ah? Pero donde yo no quería estar era en mi casa, porque, bueno, mi casa es una familia grande. O sea, hay demasiados, o hubo demasiados en mi juventud, en mi casa. Ay, Entonces, mientras más hay, más roces hay. sí, Y en mi casa, pues, sálvese quien pueda. agárrense de donde puedan, ¿no? Agárrense y lancen los salvavidas porque va a doler. Mm, Y la vida duele, eso es algo que debemos de entender. La vida duele en la casa, la vida duele en el noviazgo, mm, la vida duele en la iglesia, la vida duele en el trabajo. Eso tenés que tenerlo presente, aunque duela, eso tenés que tenerlo presente. Pero en un lugar donde a uno no le entra en la cabezota, es que en la familia no debería de haber eso, porque la familia es la familia, mm. pero a mí sí me pasó. O sea, yo sí tuve esa cosa de que por qué me está doliendo, por qué lloro a solas, por qué tengo que pasar una noche pensando en lo que me hicieron un día anterior, ¿por qué? Ok. Y todo eso fue lo que a mí me afectó. Si yo puedo hablar de algo en mi juventud que me ha afectado, fue las relaciones en familia. Me costaron mucho. Relaciones de familia. Sí, Sí, hay que mira que ahora ya vamos viendo dos aspectos de eso, sí. sí. Dando algunas imágenes me gusta ese contraste, no sé, me gustó ver el Mm, contraste. Yo, como es a mí la vez donde menos quería estar era en el colegio, mm. ir a estudiar y todo. No por el estudio, aunque también va, las tareas. Pero, pero sí no me gustaba, no quería. Y en ese contraste de ver que al revés, en su Mm, caso, al revés, o sea, donde mm, no quería estar era en casa. mm, em, es esos contrastes, como se dice, siempre hay un lugar donde a uno, como es la vida resulta ser difícil. O mm, sea, no importa si es en el colegio, en la familia, en un noviazgo o cualquiera de esas otras situaciones, ¿verdad? mm, En la vida diaria en ujú, general. Pero uno siempre tiene un lugar donde tal vez alguien le dijo algo, alguien le hizo, pero están las heridas, ¿verdad? Y es seguro. donde entra ese sentimiento del dolor y el dolor, ¿no? Que es lo que cuesta después venir y Wow. aceptarlo y decir que tengo que perdonar a lo que me hicieron, ¿verdad? No, Y y pasa muy, muy seguido de que tu dolor lo abrazas, no lo sueltas, porque, porque eso que pasó te está mm, costando mucho. cuesta mucho a Es veces. una montaña que subirla o quitarla es durísimo. Y Mm, una vez estuve hablando con una persona sobre el tema del perdón y, y esa persona, yo le decía, mira, perdona, déjalo, soltalo.
Y cuando yo me oía, yo decía, pues qué bonito se oye y qué fácil. Se oyó. Pero la otra persona me decía, es que no puedo. Mm. Así, así como lo hice, es que no puedo. Y pasó, o sea, se fue la persona, yo me fui, terminamos la plática. En realidad le costó perdonar, pero lo que quería contarte es que al tiempo a mí me pasó. Así de una vez. Sí. Me dolió una relación, Mm. me afectó muchísimo y yo llegué al punto que llegó esta persona que me vino a pedir un consejo. Llegué al punto en el que dije, yo en realidad no tengo ni fuerzas ni ganas de perdonar a esta persona. Perdón. No puedo perdonar, no puedo. Y ahí estaba, en ese punto donde no podía, porque no es fácil el perdón. No es No es nada nada fácil. fácil el perdón, pero es un temazo el que estás tratando. Sí, a veces, y algo que vos ahorita que mencionaba, y es cierto, o sea, yo creo que algo que impide mucho perdonar también es eso, que uno se aferra a lo que pasó, al sentimiento, Mm, las palabras que me dijo, o lo que sea que me haya hecho, pero uno se aferra y se mm, agarra, de repente se sí, agarra a ese dolor, y como es ese, a veces incluso yo digo que me encanta, lo digo porque así me pasó. Pero tal vez de una vez de tanto se aferra, a veces uno solo es el que hace el problema más grande. mm, Uno realmente lo hace más complicado de lo que parece. mm, Porque como dices, a veces no costaba nada agarrar el teléfono, así como ahora que tan fácil sí, es sí, venir, sí, llamar, mira, y sí, hablar, va con la persona. Y era tan fácil, sencillo, pero uno pone tantos impedimentos cómo no. y en la mente, va, o sea, uno empieza a pensar y pensar y pensar y se agrega más de que no, porque lo voy a hacer yo Y primero. te digo algo, y te digo algo, que Ujú. Dios nos libre de que nuestra mente esté piensa y piensa y piensa. ¿Sabes por qué? Mm. Porque la mente se convierte en un gran enemigo en el tema del perdón. Si tú dejas que tu mente siga pensando, hasta ahorcaste a aquel que te ofendió en tu mente. Sí, Ya lo tiraste al ya lo barranco, te... ya lo metiste a la cárcel, ya lo partiste en 10 pedacitos, Y no es ya, mentira, ya, porque aquí en la mente uno juega demasiados Mm. juegos malvados con las personas que te hirieron. Y vuelvo a repetirte, la mente juega juegos malvados con aquellos que nos hicieron algo. Y entonces uno empieza a tener muchos escenarios donde dice, pero me las va a pagar. Sí. Esta sí no se la paso. Y entonces uno empieza a pensar, ¿cómo le hago la vida imposible? ¿Cómo le arruino la vida? Entonces entras en un círculo de me las va a pagar en vez de mejor perdonémonos, porque ya tu corazón o nuestro corazón o el corazón de aquel que esté ofendido y no puede perdonar, ya se encerró, ya está cerradísimo. Entonces, esa parte para mí es muy importante que tú no le des chance mucho a tu mente, no le Sí. des chance, porque, porque podría convertirse en un gran enemigo. Por eso es que la Biblia aconseja que el sol no se ponga en vuestro enojo, Mm. porque sabe la Biblia que si tú dejas el enojo o la falta de perdón para mañana y luego para Ya pasado pasó. mañana y luego para el otro año, esto se vuelve en una bola de nieve que Mm. empieza con un pequeño Ma- tamaño, pero termina echando a perder, fíjate. Y aquí concluyo porque creo que estoy hablando mucho, Ujú. pero déjame. Este, eh, el problema es que no solamente echas a perder la relación cuando te hirieron o tú heriste, Mm. sino que al rato el rencor que tenemos los que no perdonamos empieza a arruinar la otra relación, la otra relación, Sí. la otra relación y las nuevas relaciones. La novia que te hizo Es- pedazos hace 2 años ya no está aquí, pero Sí. la nueva novia
que tienes ahora, tú venís y decís, no, pero ahora sí me voy a cuidar. Esta no me la va a hacer como me la hizo la anterior. Mm, Entonces te acorazas y empiezas como en vez de que me arruinen la vida, yo voy a arruinar primero. sí, algo así literal, yo lo Algo hago así. primero, mejor yo antes que otro. Así es, así es. Sí, no, y uno lo agarra así, realmente, o sea, ya como veces de tantas veces empezar a juntar, porque a veces no perdono a este y empieza otro problema por allá y empieza a guardar con este, que con aquel, con el otro, con este, Mm, y como veces este se vuelve una ola de un montón de mm, cosas que uno guarda y no mm. quiere perdonar y todo. Y como es es como eso que dicen de el otro tiene que pagar los platos rotos, dice. Ay, Dios. Y creo que a veces cuando uno se pone en esos zapatos, no es como que a uno le gustara que yo vaya y todo lo que yo llevo cargado a ti te lo voy a poner Mm, indirectamente, mm, pero se lo voy a poner y que ella se haga cargo y va a sufrir lo que me hizo sufrir el otro y mm, inconsciente y a veces inconscientemente uno le termina haciendo lo que a uno le hicieron a la otra persona, ¿verdad? mm, Tratando de que esta persona no le haga lo otro mm. y porque uno tal vez está con la persona, pero piensa que le va a pasar lo mismo, le va a hacer lo mismo, le va a hacer lo Seguro, mismo, seguro. y empieza uno con, no, 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 voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y tal vez la otra persona realmente nunca tuvo esa intención, ¿va? O sea, como dicen, no, quiere decir que todos sean iguales, de que no todos iban a hacer lo mismo, Mm, pero uno en su corazón, pues ya herido, y con esas ahí, seguro. uno no lo piensa, o sea, realmente no lo analizan en el instante como ese La de, mayoría de los que te están viendo a ti en este podcast son jóvenes, me imagino. mm, Yo soy el viejo del grupo, ¿verdad? Entonces, yo solo te quiero contar algo. Eh, cuando uno de joven mm, sale de la familia o del colegio herido y no resuelve esos problemas y no perdona, llegas a tu nueva familia cuando te casas o al salir del colegio entras a un trabajo y es otro capítulo de tu vida, pero si no has cerrado los los anteriores. capítulos anteriores, bueno, perdonando, ¿me entiendes? Yo digo así porque sé que es difícil, pero tienes que cerrar el capítulo, porque si mantienes abierto el problema en tu casa anterior cuando eras hijo, ahora que sos papá, fíjate, cuando uno es papá, habiendo sido hijo uno, hijo herido, uno llega no a ser un buen papá, porque tenés heridas del pasado, problemas en el pasado, y llegas a hacerle la vida a palitos a tu esposa, a tu primer hijo. Pagan platos, tazas, vajillas, rotas, todos, cuando tú no has logrado dar ese paso de cerrar el capítulo. Y te digo, Mm, la mayoría de todos nosotros no cerramos capítulos anteriores y vamos por el 13º. el treceavo, ¿eh? No, de verdad. O sea, vas por el capítulo 13 de tu vida y todavía el capítulo 2 Se quedó a medio reproducir. Sí. se quedó a medias. Sí. Porque todavía no nos las han pagado Mm, los que estuvieron en aún nuestro tengo capítulo número... cuentas pendientes Ay, con Dios ese. mío. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora, y sí, realmente a veces, como ese, a que a veces uno lo olvida, va, dice, va. Pero nomás regresa, aparece la persona o algo, regresan esa seriedad. Pensando uno que ya, yo ya soy diferente y pero realmente ahí siguen porque uno, como se dice, nunca dio ese paso de haber cerrado ese capítulo anterior, ¿verdad? Mm, Y ya lo arrastramos hasta el día de seguro. hoy. Y creo que algo como ese es ese primer paso de esos para... primer paso. ¿Cómo se entendió eso? El primer paso para dar el primer paso, güey, Seguro, seguro, es dar el primer paso. Es muy seguro. repetitivo, dice, Ahora te pero digo se entendió. que si, ya me late que ya sé para dónde vas ahorita en esta parte del podcast. Eh, para concretar, ¿verdad? Me imagino que para allá vas. ¿Qué es lo que habría que hacer Mm, cuando uno no ha logrado perdonar y tenés esos capítulos pendientes con una, dos o cuatro personas y quieres dar ese paso para el bien de los otros y también para tu bien? Eh, sí. ahora, ¿Cuál fue su así cuando pregunto, sí, como dale. pregunta?
es, como se mencionaba, ¿va? Hay cosas que en su juventud, ¿verdad? Le Wow. costó perdonar, ¿verdad? Y ahorita en este tiempo Y también, todavía siguen o ahí sea, no desde... creas que también por ser pastor no me pasa, pero seguile, seguile. En este caso, ¿usted cuál considera que fue no solo el motor, ¿va? Y el motivo de que usted dijo, no, yo quiero cambiar eso, ¿va? Quiero, o sea, quiero vivir mejor y quiero cerrar capítulos en mi vida Mm, con ciertas personas o circunstancias que hayan pasado en el pasado realmente, o ok. sea, en mi vida. Y uno tuvo que dar ese primer paso, como se Mm, dice, para empezar a perdonar, ¿va? mm, Para empezar a procesar la idea del perdón y que esa palabra le pase por la cabeza, sí, dice, sí. y empezar a, no solo a pensarlo, sino que a realmente orar, ¿va? Ok. Porque venir y decir, voy a ir, pues, primero pienso unas cosas y después voy, dice, Ya, luego dice otra vez, bueno, pero otro ¿cómo no? ratito, y ya de dejar de posponerlo, sino como se dice, tengo, como usted decía muchas veces, así, de, primero quisiera agarrarlo, pero hoy solo ¿Cómo no? lo voy a, ¿Cómo no? lo quiero abrazar para Pues pedirle bueno, perdón. para responder a tu pregunta, creo que en mi caso particular, Ujú. yo me cansé de ser infeliz. Si algo yo te puedo decir en mi vida, Mm, cuando yo no perdoné o no pedí perdón y yo quise dar el paso para resolver esos capítulos viejos que no cerraba, todo empezó porque me cansé de ser infeliz. Número uno. También, número dos, me cansé de hacer infeliz a otras personas que no tenían que pagar mis errores de es falta de cierto. perdón en el pasado. Entonces yo dije, no, aquí algo anda mal, algo huele mal. Es como cuando entras a un lugar y empezás a A dar, ver. a voltear a ver porque sentís que algo huele mal. En mi vida, yo empecé a sentir que algo olía mal. Mm, No, algo no estaba funcionando en mi vida. ¿Y eso qué? Yo nací de una familia cristiana, mi mamá cristiana, me llevó a la iglesia, me metieron la Biblia por el oído izquierdo y me salía por el al derecho. derecho, pero pasaba por ahí. Entonces había que tener cierta base para que este patojo en la juventud y también en la vida adulta, pues fuera mejor, pero no lo arreglaba. Entonces, para darte un primer paso clave en mi vida, fue que yo me cansé de ser infeliz. Yo dije, Mm, no, si sigo así, si yo sigo así, primero voy a morir infeliz y voy a morir solo sí. porque la gente ya no me va a aguantar a mí y ni yo me voy a aguantar. Tal vez una pasarela o un puente podría ser el destino final mío, porque ya no sé si te acordás de aquel muñeco de caricaturas que decía, nadie me quiere, todos me odian. Era una frase que usaba un muñeco que no me acuerdo ahorita. En mi tiempo, tal vez ustedes no se acuerdan, pero en mi tiempo había una caricatura que uno de Mm, los, mm, de los muñecos o de los personajes de la caricatura decía, nadie me quiere, todos todos me me odian. odian. Entonces llega un momentito en que tú llegas a esa conclusión. Espérate, solo es que hay una alarma aquí en mi celular, disculpe, pero ya la quité. Em, llegas a la conclusión de que nadie te quiere y Que todos te odian. te odian. Sí. Entonces uno dice, no, no, aquí algo anda mal. Entonces pienso yo que el primer paso es reconocer que las cosas no están bien. Segundo paso, que me salté porque no me has preguntado cuál es el segundo, pero voy a adelantarme. Es para más adelante. Están viendo una preview de lo que viene. Un adelanto, dice. Un Adelanto. adelanto. El segundo paso pienso que es, no vayas a arreglar los problemas que tienes con el otro si no los has arreglado tú Mm, mismo contigo mismo. sí. Ahí tienes que empezar porque hay cosas que tú mismo no te has perdonado. Y si tú no has podido arreglar el problema con tu mamá, o no has podido arreglar el problema con tu cuate o con tu exnovia,
y estás todo amargado, como yo viví mucho tiempo, Mm, sí, sí. primerito, o sea, primerito después de lo primero que te dijo, lo primero después de lo primero que te... De lo primero, de lo De primero. lo primero, es que debes de darte un tu tiempecito y decir, bueno, yo necesito perdonarme, mis errores, mis tonteras, mis locuras, mis malas decisiones, las cosas que no hice bien, y empezar a perdonarte y Mm, aceptarte como sos. ¿Cómo sos o cómo soy? Primero, no acierto muchas veces, no tengo una boca perfecta, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. todos. Es decir, hay cosas que te tenés que perdonar y te tenés que aceptar como sos. Así es sencillo. Es decir, habemos algunos impulsivos que la regamos rápido, hay otros que son más enojados que otros, que deben de aceptarse y perdonarse. Y esa parte para mí es muy importante y eso solo lo puedes hacer dándote tiempo en un ambiente, déjame llamarle de oración. En un ambiente de oración. ¿Qué es un ambiente de oración? Es que tú le dices al Señor, Señor, mira, yo ahorita voy a hablar conmigo mismo, pero quiero que tú estés presente. Mm, Ese es el ambiente. ese No es. estás orando, sino que principias diciéndole al Señor, Señor, no voy a orar porque tengo que ponerme cara a cara conmigo, pero quiero que tú seas testigo. Quédate aquí a la par porque voy a hablar con mi alma. Sí. No, y algo que, como mencionabas, regresando, dijo, un Sí. poquito. No, y ese primer paso de donde uno llega al punto de decir, no, algo tengo que cambiar, o sea, hay algo en mí. Y yo lo contaba con un pequeño testimonio, ¿no? Entonces no lo Mm. vayas a contar como que si fuera historia, porque Ujú. no. Sí. Pero al menos en mi caso pasó con una persona que llevo conociendo hace años, ¿verdad? Ujú. Pero no exactamente con esta persona, sino que en el hecho de que tal vez hubo una tercera persona y esta tercera persona em, tal vez hizo ciertas series en el pasado, ¿va? Sí. Y vino y cuando apareció en el tiempo más adelante, Ujú. todas esas ideas regresaron, como decía, no sé, no había cerrado yo ese capítulo anteriormente, ¿verdad? Increíble. Y cuando vino y aparece esta tercera persona, viene y yo como empiezo a recordar todo, Mm. creo que fue el punto donde yo empecé también, me empezaba a dar cuenta de otras cosas porque pasó un tiempo, o sea, realmente no fue a la primera, sino que pasó un tiempo, pero yo empezaba a actuar como ese, lo mencionábamos, empezaba a actuar con unas ciertas actitudes de Seguro. molestia Seguro. y la otra persona que yo llevaba conociendo bastante tiempo ya, empezaba a pagar esos platos, ¿verdad? Esos platos Imagínate. rotos. Como decía yo, con mi mala cara, con mi mala actitud, que con esto, que hacía el otro. Y yo sé que, y ahora yo entiendo que sé que a esa persona le molestaba, Mm. no le parecía, tal vez hasta la hería o le hacía daño a la persona. Y fue como que llegó un punto Mm. donde todo empezó a cambiar, va, Mm. donde obviamente la otra persona, pues yo sé que también Comprendo. se cansó de lo que estaba pasando. Y yo sé que a muchos tal vez les pasa eso de cómo ven cómo las personas se cansan y uno se pregunta por qué todos se cansan de mí. Mm. Y en lo personal a veces duele y se pregunta, pero fue en ese punto donde dije, como os decía, empezó a darme cuenta que algo estaba mal. Seguro. Y no eran las personas que estaban a mi alrededor ni Sí. el que me hizo daño antes. Sí. El problema estaba en mí. Exacto. Y, y fue como fuerte aceptar, porque tal vez uno en lo personal, uno ya tenía, ya se mete esas ideas de que Mm. nadie me quiere, como decía, Mm. todos me Mm. odian, Mm. mejor me como un gusanito. Pero sí, ya tenía esas ideas y el hecho de venir y confrontarse a uno, Seguro. venir y decir, es que el problema no son ellos, no Mm. es la persona, Mm. no es el que te hizo daño, el problema eres tú Sí. y está en ti. Mm. Y cuesta afrontar eso y realmente uno en lo personal no quiere aceptar, cuesta Sí. aceptar que el problema es uno y no es que todos te odien, sino que a veces yo lo veo muy así, a veces el que se odia es uno mismo Sí, por y se supuesto. guarda rencor a sí mismo porque Seguro. después empieza a decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Mm. ¿Por qué no puedo perdonar Mm. esto? No puedo perdonar lo otro. Mm. Y agarró esa sensación de donde yo venía con la persona y le decía, no podía ni verla, o sea, a veces tenía y Sí. decía, no, pero trataba de no.
no dejar que mis emociones y todo lo que sentía Mm, se saliera de control, ¿va? comprendo. Y le doy a gracias también por tener que él me haya dado esa fuerza de no Mm, haber sacado todo eso. En mm, ese tiempo yo pues ya había empezado a venir aquí, ya había empezado a conocer del Señor comprendo. y ya iba empezándolo. Y yo sé que fue gracias al Señor que yo pude empezar a tener ese cambio, porque Comprendo. a mí me costó venir y como dije, empezar a cerrar esa página. Y yo dije yo, empecemos, ¿ves? Dije yo, y empecé a recapitular lo que había pasado. Ya. Cómo fue que con esta persona empecé a tener estos problemas de Mm, tercera y empezar, va, pues entonces pasó esto y ¿por qué no puedo perdonar? Y fue donde usted mencionaba esa parte. El problema, buscándolo, lo encontré dentro de mí. seguro. Y como usted mencionaba, el primer paso que tuve que venir y dar fue primero aceptar que yo estaba mal Entiendo. y comerme mi propio ego, dijeron así, de decir y decir, no, yo sé que estoy mal y como dije, el perdón empezó por mí mismo. Pues así como que, Yo quiero hacer una anotación aquí como que si fuera un libro, ¿verdad? ok, Cuando estás yo lo sé. leyendo, hacer una anotacioncita ahí en todo lo que estás diciendo. Creo que también es muy importante que todos entendamos que no somos ángeles. Ujú, Es decir, te vas a enojar, vas a sentir rabia. sí, Cuando te hagan algo, a tú poner, vas a molestarte, vas a hacer mala cara. poner cara No, de perro, ¿no? Así es decir, enojado. yo hablando ahorita del tema del perdón, salgo de aquí del set y alguien me hace algo, no creo que va a estar risa y risa, no creo, Sí. no creo. Es decir, comprendamos todos que no somos ángeles, Ujú. que nos va a doler, que nos vamos a hacer malas caras, que vamos a ser medio tóxicos, pero lo importante es esto, lo importante es que esa media toxicidad no dure. No dure, sí. Es que eso, mira pues, mi anotación es esta. Primero debemos de comprender que no somos ángeles, que aunque aprendamos del perdón, nos va a doler la vida de nuevo. Eso tenerlo aquí presente. Número uno. Número dos, pero lo que sí tienes que tener claro es que tu enojo y ese perdón que falta no debe de durar mucho. Porque si lo dejas para el rato, si sos tipo rencoroso, y yo quiero decirte que si sos tipo rencoroso te lo entiendo, porque yo no solamente fui un tipo rencoroso, sino que tiendo a hacerlo, y cuando te digo que tiendo a hacerlo, es que yo debo de cuidarme. No sé si a alguno les pasa, pero yo voy a ser el raro en el grupo. Eh, eh, si yo no me cuido, yo puedo guardar rápido amargura. A Ujú. eso voy. Por eso es que yo tengo que estar muy pendiente de mi corazón y bien agarradito el Señor, que el Señor me ayude porque yo rápido guardo Así como que, rencor. Señor, ayúdame, dame No, de fuerza. verdad. Y aquí te lo digo con mucha confianza y que me imagino que allá lo van a oír y dale, dale, con confianza, compartilo a otros para que sepan. Pero, pero en realidad eh, yo he aprendido algo por esa preocupación que hay veces me da de que si guardo algo voy a guardar rencor. Lo que hago es mejor que esto no se alargue ni pase el tiempo, porque o si no, esto me va a amargar. Entonces, rapidito, Rapidito. rapidito en lo que se pueda, ¿va? Porque el enojo también tarda un poco. Es Ujú. decir, si por ejemplo tu papá o tu hermano o tu novia o alguien de la iglesia viene y te hace algo, pues hay un trecho de tiempo en el cual tú vas a estar teniendo que contar hasta 80,387 para tener paciencia. Sí. Es decir, es decir, te tenés que dar un ratito de tiempo. Si te enojas, no te sientas culpable. O sea, si te haces mala cara, pues tranquilo, aceptalo. Pero luego, no dejes que pase la otra semana. Si puedes arreglarlo el mismo día, dale. Si puedes arreglarlo en 2 días, arréglalo. No dejes que pase. No, no, no guardes rencor. El pastel. Y el pastel que sea de fresas con crema, ese es bien rico, Preferiblemente. preferiblemente. Y el perdón rápido es muy importante. Sí. Sí, no, y eso que, como usted menciona,
el no esperar tanto es no solo como dices, es lo importante porque lo hace también más sencillo después. Cuando entre más tiempo Qué pasa, bonito eso que dijiste. es más difícil. Y entre menos tiempo pasa, es más sencillo, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. yo con esto, trayendo ese pequeño testimonio que hacía, em, algo que, o sea, yo recuerdo que, como dijo yo no lo recordaba hacer realmente ese problema. Fue solo porque la persona llegó. Y como dice sí fue muy importante eso de venir y decirte, vi que empezó a oler mal todo, a empezar así, y dije yo, hay algo mal, va. Ajá. Y es que Dios me dio me dio a entender cómo fue que tenía que buscar la forma, o sea, el por qué. Sí. Y me costó entender qué era, y el perdón, o sea, realmente me costó. Pero yo siento que algo que yo lo recuerdo, fue aquí había una vigilia, Mm, y esta persona también vino, ¿verdad? ok. Y recuerdo yo que dije en ese momento, ¿verdad? Yo con mis caras, digo, como digo, ¿no? Que me molesté de ver a la persona y todo. em, Dije yo, pues, ¿qué hace aquí? Como eso usted se hace las ideas en la cabeza, dice Ya, que se vaya, dice ya, ya. que lo llamen, no sé, algo. Pero uno dice así, de verdad. Pero fue en ese momento, yo recuerdo que en esa prédica hablaban exactamente de Jesús. Y, Ok. y yo recuerdo que me identifiqué mucho y me tocó bastante Mm, cuando hablaban de cómo Jesús, en el momento que él iba, en el trayecto que hizo para cuando iban hasta el Calvario, a la cruz, comprendo. él, o sea, cuánto no le dijeron, cuánto Mm, no, hasta la manzana le golpearon y mm, todo. mm, Y recuerdo que a mí la frase que me toca bastante es cuando él está en la cruz, que cuando le dice al Padre, ¿verdad? Que dice, perdónalos, ¿verdad? mm. Perdónalos, que ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Increíble. Fue esa frase en ese momento donde yo dije, aquí tengo a la persona y si Jesús pudo perdonar diciendo eso, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué Sí. me impide a mí venir y perdonar Mm, a él, verdad? Cuando yo me costó y ese momento yo le dije, hasta ni él tiene la culpa, ni él mm. sabe que yo estoy enojado con él, es Fíjate. probable. Y vine en ese momento y como dije yo, me vine, me tragué mi propio ego de decir, no, o sea, Ya. deja de pensar cosas y Mm, anda. Y Dios me dio la fuerza, la manera de ir con esa persona, a mm. hablarle en ese instante. Y fue la forma más sincera en la que yo pedí perdón. Y otra vez esa persona no sé si haya entendido porque recuerdo que la verdad hasta después me dice, ¿perdonar qué? Sí, Y fue sí. chistoso, Y pero... sucede mucho. Sucede mucho eso. pero realmente en mí, yo me sentí tan, no sé, me sentí tan bien como libre, realmente estás libre de una Seguro. carga Seguro. que yo mismo había creado. No voy a Seguro. decir que la persona, porque la persona yo creo que ni, como ella hasta él mismo lo dijo, de perdonar que yo creo que ni Mm, él sabía, mm, pero en lo personal yo me sentí libre y desde ese momento creo que para mí la mayor en lo personal, mm, lo que me hace desde ahí fue que yo dije voy a empezar a cerrar esos capítulos, ¿verdad? mm. Pero a mí lo que más me motiva a hacerlo y no guardar esos rencores, que como dijiste, siempre hay algo que uno lo va a molestar y que cuesta, pero siempre algo que me pone lo que Mm, me pongo presente, mm. siempre decir me estoy molestando, estoy enojando con alguien o algo, es pensar en Jesús, Qué sinceramente, bueno. en eso, porque en esa, y realmente es en esa frase, porque digo yo, a mí me encanta estudiar sobre Jesús, o sea, de realmente de Buenísimo. los que más personajes, yo sé que hay muchos, Sí, pero el que más me encanta a mí es aprender de Jesús, porque yo no sé, fue tanta su humildad que él nunca guardó rencor a nadie, exactamente. y es la cualidad que a mí más me encanta Mm, de eso, de verdad, mm, que él nunca le guardó rencor a nadie, mm. y es a lo que yo pienso, yo siempre que me enojo y molesto, yo antes de querer agarrarlo Del cuello. del cuello, siempre pensar me hago yo mismo la pregunta de qué hubiera hecho Jesús. Sí, Y es eso lo que me mueve. Dijo yo apuesto que Jesús no hubiera hecho nada. seguro. Eh, quiero, porque me imagino que ya va a concluir el podcast, porque ya me dio hambre, pero Aquí lo este, siento. Y eso no lo perdono. eso no lo perdono, no poder comer. Em, este, hace un tiempo estaba oyendo a un médico. Mm, Estaba en un podcast, el médico, y estaba escuchando las respuestas del médico. Le hicieron una pregunta. Le preguntaron lo siguiente: ¿por qué es que hay más
problemas de cáncer en las personas actualmente? Le preguntaron al médico, ¿por qué las estadísticas han aumentado el cáncer en las personas en toda la humanidad? El médico respondió muchas cosas científicas, pero se detuvo en una. Dijo, las emociones y los problemas emocionales de nosotros los seres humanos han hecho que nuestro cuerpo se resienta al punto de que empieza a dejar de funcionar bien. Y él dice que los estudios científicos más recientes demuestran que nuestros problemas de relaciones entre seres humanos nos traen enfermedades. Y a algunos de nosotros nos duele la espalda, patojos, ¿verdad? Jovencitos, A mí nos duele algo, nos afecta algo. Y no digo que todas las enfermedades vienen de eso. Quiero que me comprendas esta parte. Pero el aumento en la estadística de las enfermedades a nivel mundial tienen que ver con que no pudiste resolver algo, con que algo lo tienes ahí bien trabado, apretado y amarrado en el corazón, y eso está haciendo que tu cuerpo esté pidiendo ayuda o esté pidiendo auxilio. Entonces, a lo que voy es a esto. Te tienes que amar, porque Jesucristo dijo, ama al Señor tu Dios como a ti mismo, dijo Jesús. Esto significa que debes de amarte también tú. Si te amas, debes de cuidarte, cuidar tu corazón. Sí. El Antiguo Testamento dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces debemos de cuidarnos, de no guardar cosas en el corazón, para que esto luego te dé una vida feliz y puedas hacer feliz a los demás. Sí. Y eso que mencionabas, no sé, es bastante bonito el hecho de, como dice, de ámate a ti mismo. Porque como se mencionaba, el hecho de el primer paso que mencionamos al inicio, de dar ese primer paso, ¿verdad? De ver las que está pasando. Pero sí, llega a la recarga, llega a eso donde uno se da cuenta que tiene que empezar. Es muy importante amarse a sí mismo, ¿verdad? Seguro. Yo creo que ya después de eso empieza a trabajarlo el Señor poco a poco, pero en lo personal así yo siempre, sí, hasta el día de hoy, va. Yo sé que el Señor sigue trabajando porque hay mucho que trabajar, dijo el Señor ahí. Pero sí, o sea, el amar a mí mismo fue un cambio que yo puedo decir lo más notorio que yo tuve en mi vida. Sí. Desde que acepté a Jesús en mi corazón, yo dije, te acepto, Señor, como mi Salvador. El Señor empezó a cambiar mi perspectiva de mí Qué mismo. bonito. Porque dije, de verme de menos, de verme de que no puedo esto, que no sirvo para aquello. Pero el Señor solo me mostró lo que valía. Me dijo, mira, esto es lo que vales para mí y eso es lo que yo quiero que veas en ti. Y eso fue el impulso donde dije, tengo que cuidarme en mí. No tengo que guardar rencor, no tengo que guardar que me hicieron esto, guardar heridas dentro de mí. Y creo que desde ahí fue, obviamente, como usted lo menciona, pastor, uno sigue, o sea, ya sé que se molesta uno, pero desde ahí todo es más sencillo. Buenísimo. Todo es más sencillo porque ya Dios, yo lo llevo todos los días ahí. Entonces ya cuando hay un problema, algo me dijeron, es más sencillo afrontarlo. Es más sencillo perdonar a alguien. Porque ya Dios ya ha hecho ese cambio desde adentro. Comprendo. Entonces ahí ya a mí me encanta eso porque ya es más, no sé, se siente más fácil perdonar y uno entiende el concepto de que uno quiere estar bien y las personas también quieren estarlo. Ahí el guardar un rencor aquí adentro no es cuidarte, ¿verdad? No es cuidar mi vida, no es cuidar mi corazón, ¿verdad? Y yo sé que eso es importante y eso realmente cambia todo. Y eso me lo dijeron muchas veces, que cuando decía yo,
antes tal vez mi cara era de, tal vez no de enojado, pero De sí mi pocos cara amigos. de pocos amigos, de no habla con nadie, o no sé, siempre está triste, así me Ok, decían, ¿verdad? ok. Y ya después de todo esto, incluso después de, de empezar a tomar esos cambios en mi vida, de decir, no, ya es Mm, suficiente de esto, ¿verdad? Sí me dijeron muchas veces qué cara diferente tenés, dije yo, mm, de ya sonreís más, qué hablas bonito, más, qué bueno. compartís más con las personas. Mm, Y es algo que al día de hoy todavía se sigue trabajando, porque seguro, todavía sigue trabajando, seguro. pero como hay grandes, qué diferencia, pero sí me han dicho eso y a mí me gustó la primera vez que me lo dijeron, porque, y no por decir, entonces soy más bonito, no, Sí, sí, sí. sino que el hecho de que me sentí porque dije, oh, qué bonito lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, Mm, y es como lo mencionaban hace poco, de hecho hace unos días, 2 días para ser exacto, en el retiro que acabamos de tener, ok, cuando hablaba ok. del bautismo, ¿verdad? Ujú, Eh, que hablando del autismo, algo que me gustaba al final es como decía que la razón de por qué muchas veces es público, ¿verdad? O sea, mm, el de hecho de venir y decirle al mundo, mira, esto es lo que, porque yo quiero decirle al mundo, esto es lo que Dios ha hecho en mí, es lo excelente. que Jesús hizo en mi vida. Bonito. Por eso se hace, le decía ahí, me lo leía y era como que esta es la razón por la que se hace público. Y eso fue lo que yo sentí la primera vez que me lo dijeron. Así que me Mm, dijeron, qué cara diferente tenés ahora. Me dice. Y me sentí porque dije yo, bueno, quiero seguir reflejando lo que Jesús ha hecho en mi vida. ok. Y porque yo, si no, aquí estaría, no estaría en un podcast. Mucho menos esperando que alguien que vaya a ver allá afuera. Dice. Buenísimo. Pero sí ha sido, el perdón ha sido una parte importante del Mm, cambio que ha hecho Dios en mí. te felicito, mi brother. Y Muchas gracias por haberme invitado. De verdad, muy contento de haber estado en este nuevo episodio del podcast de los jóvenes. Los felicito. Adelante. Sigan echándole ganas. Y antes de irnos, Sí, sí, sí. Ujú. pero si algo que yo pudiera dejarlo, ¿verdad? Quiero hacerle esa pregunta. Ok. Basado en su propia Oh, experiencia, sí. porque es más fácil hablar de ahí, Sí, sí. pero basado en su propia experiencia y el cambio que Dios ha hecho durante todo este tiempo en eso, ¿verdad? Porque ya yo sé que ya es mucho más fácil tratar todo esto, pero si usted solo pudiera darle, o sea, el consejo que usted le daría no solo a los jóvenes de afuera, porque yo sé que no solo jóvenes, pero dejando de lado que sean jóvenes todo, pero cuando a alguien le cuesta perdonar Ujú. el hecho de venir y decir, mira, esta persona, hasta, y lo voy a hacer así como lo diría uno, te odio por haberme hecho esto, no Sí, sí. te voy a ver así, te puedo ver cara a cara, pero Mm. usted que dice, ¿qué sería eso que usted cree que, basado en su experiencia, lo que Jesús hizo en su vida, qué es lo primordial que usted diría, empezar a hacer este cambio en tu vida? Ok. Porque necesito, es lo que Jesús hizo conmigo y Comprendo. lo que Dios me enseñó que hay que hacer, ¿verdad? Comprendo. Porque tal vez lo que muchos se preguntan es como cuando uno está enfermo, ¿va? No, Mm, no sé cuál medicina tomar, me dice. mm. Si no fuera porque mi mamá está ahí para decirme. Ya. Pero si usted pudiera decirle cuál es ese medicamento que usted, Dios le dio para poder sanar Ok. eso en su corazón, ¿verdad? Ok. Bueno, primero, en ninguna etapa de la vida, siendo adulto, siendo joven o siendo pastor o siendo oveja, en ninguna etapa va a ser fácil esto del tema del perdón. Ujú, No va a ser en ninguna etapa. Siempre es complejo el tema del perdón. Por eso es que se trata tanto, porque guardamos mucho rencor. Pero en realidad, ¿qué fue lo que hice yo? O qué el Señor me enseñó para tratar este tema donde había que perdonar a algunas personas que me hirieron o nos hieren? Bueno, lo primero que pienso que mi primer consejo que yo podría dejarles a ustedes, aunque ya dije varias cosas, un consejo muy importante es que tú no debes de vender, negociar o regalar tu paz y tu alegría por problemas que tuviste con otras personas. Tu paz y tu alegría es muy valiosa. Entonces, si tú sigues manteniendo este problema de falta de perdón y de hacer a todos tus enemigos, de hacer de amigos, de parientes,
tus enemigos, vas a regalar tu paz, vas a negociar por unas cuantas monedas tu felicidad, te vas a entristecer y enojar por mucho tiempo. Por eso es que debes tú de decidir. Por eso debes de decidir ser feliz. Decidir. Esto, por supuesto, viene acompañado del Señor. El Señor contigo tiene que estar para que tú decidas ser feliz. Agárrate bien del Señor y tú también con decisiones. Si te está viniendo, si te está lloviendo, te está tronando, las cosas no están yendo bien, la gente se está portando como nunca mal contigo, tú debes de mantener algo muy, muy en el fondo de tu corazón. Yo no voy a ser infeliz porque los demás me están haciendo infelices. La felicidad es una decisión que tú tomas. Toma la decisión de sí, a pesar de que aquel me trata mal, a pesar de que aquel otro me está haciendo la vida imposible, yo decido levantarme contento el lunes. Y decido mantener mi felicidad cuando llegue a la iglesia o al trabajo donde voy a ver a ese tal por cual, o a ella, o a él. Tú decides ser feliz. Y eso es un buen punto de partida para que tú luego las cosas sean más livianas y, voy a decirlo así, te resbalen algunas otras. Algunas otras se tienen que resbalar porque nosotros ya entre los seres humanos nos acostumbramos a herirnos. Es decir, el otro anda viendo cómo robarte la paz, pero tú, que te resbale, mi querido y mi querida, que te resbale, para que tú pues puedas desenvolverte mejor y que te vaya bien. Y un abrazo para todos. Qué bonitas palabras, Pastor. Primeramente. Y no solo eso, sino que también sé gracias por haber compartido este tiempo. Yo sé que aquí Dios lo puso Sí, para hablar de sí, esto, yo sé. seguro. Y muchas gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y de poder compartirnos, porque yo sé que esto es alguien allá afuera le va a servir. Y por fe, yo sé que a alguien le va a servir en su vida, De ¿verdad? plano. Y tal vez yo solo con una cita bíblica que lleva en mi cabeza rondando Dale. que es Proverbios 17:9, y este decía: el que perdona la ofensa cultiva el amor, dice. El que insiste en la ofensa divide a los amigos, dice. Bonito. Y a mí me encantaba ese versículo, me daba vueltas toda la semana. Y me tocó bastante realmente porque hace poco tal vez yo decía, em, ¿cómo puedo decir? Yo cultivando así tal vez el rencor hacia Mm, otras personas. mm, Lo único que estaba cultivando era más rencor, así, mm. más cosas malas. Y realmente no me traía nada bueno cuando el Señor vino, me mostró que lo que tenía que empezar a cultivar era amor en mi vida. Ya, Y eso fue empezó por el amor propio, para empezar a amar a los demás. buenísimo. Y si algo podría decir yo en lo personal a las personas allá afuera es eso, de que dejemos de cultivar en nuestro corazón rencores o heridas que alguien nos haya hecho, como usted lo mencionaba, pastor. Dejemos de cultivar eso, empecemos a cultivar amor en nuestra vida para poder perdonar. Y eso es perdón, eso es venir y sanar heridas que tengamos dentro y dejar que sea el Señor el que obre en nuestra vida, de que dejarlo entrar primeramente para que nos muestre. Y como se decía, no es tal vez un medicamento directamente, pero es un tratamiento que el Señor va a empezar a hacer en nuestra vida para comprender cómo empezar a perdonar y entender como decía así, buscar nuestra felicidad, buscar nuestra Buenísimo. felicidad primeramente. Y porque hoy en día yo sé que tal vez como tal vez vivimos todavía con esas cosas en toda etapa, siempre va a seguir el perdón ahí y va a ser un tema, de verdad un tema en nuestra vida. Pero sí agradezco que a través de también que Jesús me haya mostrado cómo empezar a tratarlo, ¿verdad? Poco Buenísimo. a poco. He formado bastantes cosas buenas. A pesar de que esa amistad anterior ya pasó y ya sanó en mi corazón y ya tal vez se quedó en el pasado, como dice.
pero a raíz de empezar a tener esos cambios ya han venido personas increíbles a mi vida Qué y lindo. nuevas amistades, y que el Señor me ha mostrado cómo cuidarlas, no solo a mí, sino cómo cuidar esa amistad, cómo cuidar a esas personas que están en mi vida y no cometer esos errores de dejar que sea el no perdonar algo o sanar algo en mi vida empieza a perjudicar lo de alrededor de eso. Y gracias, pastor, pues por Fue compartirnos un este gusto, tiempo fue un gusto. y a todos allá también. Un abrazo para Gracias por todos. compartir con nosotros pues un tiempo aquí para charlar entre amigos y compartir de Dios principalmente. Y hoy les dejamos eso pues en sus corazones, de que podamos empezar a tratarnos, ¿verdad? A dejar que Dios trate en nuestra vida y en nuestro corazón para saber cómo perdonar. Entonces, con eso realmente gracias por acompañarnos Very good. y a Pastor lo esperamos ver pronto aquí otra Bueno, vez. será un gusto. Y muchas gracias, Pastor, por todo. Gracias por invitarme. Y a todos allá, pues nos despedimos y les decimos adiós a todos y bendiciones para todos. Chao.